Shalom, mis amados, que Yahweh les bendiga. Hoy damos inicio al Sefer Bamidbar, al libro de Números. El título Número viene de la versión griega. El título en hebreo Bamidbar significa en el desierto. Y este refleja mejor el carácter del libro, pues relata la historia de las peregrinaciones de Israel desde Sinaí hasta la llegada a la ribera izquierda del río Jordán. Está tomado de Números, capítulo 1 al capítulo 4, versículo 20. El libro de Números relata la historia de la peregrinación de Israel en el desierto, leyes para Israel de carácter permanente y reglas transitorias válidas para los hebreos hasta llegar a Canaán. La historia y las leyes van mezcladas por partes aproximadamente iguales en extensión. Las exigencias de las situaciones vividas daban origen a nuevas leyes. Se considera que el número está enfocado hacia los aspectos de servicio y conducta. En Éxodo vimos a Israel redimido, en Levítico a Israel adorando, y ahora en Números vemos a Israel sirviendo. En otro sentido, vemos las enseñanzas de Elohim en los libros de Éxodo y Levítico, y en Números vemos a Israel aprendiéndolas. Números es el libro que nos muestra cómo los hebreos fracasaron en cumplir los ideales de Elohim, los que Él les había propuesto. Llegaron al lindero de la tierra prometida, pero tenían la personalidad de un esclavo, dependiente e incapaz de hacer frente a la perspectiva de lucha. Perdieron la poca fe que habían tenido y quisieron volver a Egipto. Desde allí comenzaron sus peregrinaciones, que duraron casi 40 años. Sin embargo, Números solo relata detalladamente la historia del primer año y la del último, pues en los años intermedios de apostasía no aconteció nada de valor religioso permanente. Como consecuencia de la deslealtad, la murmuración, las quejas, la falta de fe y la rebelión, casi toda la generación que había presenciado las maravillas de la liberación de Egipto pereció en el desierto, sin entrar en la tierra prometida. Solamente 3 hombres, entre ellos Moisés, Josué y Caleb, sobrevivieron hasta el fin del relato del libro, y solamente 2 de los 3, Josué y Caleb, entraron en Canaán. En cambio, Elohim levantó una nueva generación de hebreos instruidos en las leyes divinas y preparados para la conquista de Canaán. La vida salvaje e incierta del peregrinaje en el desierto desarrolló en ellos una personalidad distinta de la del hombre esclavo. Se acostumbraron a la dureza, a soportar la escasez de la comida y de agua, también al peligro continuo de un ataque repentino de los pueblos del desierto. Al terminar el libro, los israelitas habían llegado a la ribera del río Jordán y estaban preparados para tomar posesión de Canaán. La enseñanza. Cómo Yahweh trata con su pueblo. Yahweh había hecho pacto con su pueblo y siempre estaba en medio de ellos, guiándolos, cuidándolos y protegiéndolos. A pesar de las quejas, la falta de fe y la ingratitud del pueblo, Elohim suplía sus necesidades y los protegía de sus enemigos. El Eterno en su misericordia les proporcionó un gran caudillo y los salvó de todas sus aflicciones. Elohim utilizó las experiencias del desierto para disciplinar a su pueblo y desarrollar su carácter. A pesar de todos los beneficios con que Yahweh colmaba a su pueblo, ellos se encontraban continuamente envueltos en desesperadas crisis porque no se querían sujetar a una vida de gozo, obediencia a su voluntad. Elohim los disciplinaba con el propósito de librarlos de un espíritu insensato de rebelión y orgullo. Era la disciplina de un padre amoroso. Elohim demostró que nada podía
frustrar sus propósitos ni anular su pacto con los patriarcas. Ni la infidelidad de Israel, ni los ataques de las naciones hostiles, ni las estratagemas de un profeta asalariado pudieron impedir la realización del plan de Elohim. Israel entraría a la tierra prometida. Para el creyente en el Mesías Yeshua, el libro de Números, Bamidbar, tiene gran significado. Al igual que los israelitas, el creyente ha salido de Egipto, la tierra de servidumbre y de opresión. Ha renacido por el sacrificio del Cordero y se adelanta al cumplimiento de las promesas de Elohim, pero tiene que pasar como peregrino por el desierto de este mundo antes de entrar en la tierra prometida. Primera de Pedro 2:11 nos dice: queridos hermanos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. También encontramos referencia en Hebreos 11:8-16. Puede aprender mucho estudiando los fracasos de los israelitas, las leyes de santidad y la bondad de Elohim narrados en Número. Los preparativos para viajar a Canaán. Israel había pasado casi un año en el Sinaí, había recibido la ley, había construido el tabernáculo y ahora estaba por marchar hacia la tierra prometida. Como creyentes en el Mesías Yeshua, venimos a ser parte del ejército de Elohim. Por lo tanto, debemos de armarnos con las armaduras espirituales que el Eterno nos dejó en su palabra. Según Efesios capítulo 6, nos dice que nos enfrentamos a una guerra espiritual intensa y debemos estar preparados. Solamente al vestirnos y usar esta armadura en la forma efectiva podremos hacer frente a todas las trampas del maligno y solo así saldremos victoriosos. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18. Por último, fortalézcanse con el gran poder del Eterno. Pónganse toda la armadura de Elohim para que puedan hacer frente a las artimañas de Hasatán, el diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Elohim para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Elohim. Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. La palabra de Elohim es la espada que sirve tanto para defensa como para atacar al enemigo. La palabra de Elohim es una luz que alumbra nuestro camino. Nos ilumina con la enseñanza del Evangelio. Con la espada del Espíritu nos defendemos y hacemos frente a los ataques del maligno. Yeshua, el Mesías, nos dejó ejemplo cuando fue tentado, cómo él usó la palabra de forma efectiva para vencer las tentaciones de Satanás. Hebreos 4:12. Ciertamente la palabra de Elohim es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Hasta aquí esta parte. Que el Eterno te bendiga y te guarde en Yeshua el Mesías, Rey de Israel. Shalom.